En este video vamos a comenzar a desarrollar la moldería para el bolso crossbody cuadrado. Yo tomé como referencia una hoja tamaño carta para el cuerpo del bolso, para la medida del cuerpo del bolso. Este sería el molde real. Y esta es una hoja tamaño carta. Cuando yo voy a decir las medidas del bolso, las digo sin los aumentos de costura o sin los aumentos de armado. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este molde yo ya tengo demarcadas las líneas de aumento, pero cuando yo voy a hablar de las medidas del bolso, voy a decirlas sin esos aumentos. Entonces, la altura del bolso va a ser de 13 centímetros y el ancho del bolso va a ser de 22.5 centímetros. Entonces yo voy a verificar que aquí hay 22.5 y desde la línea armado 13 centímetros. A esa medida, entonces yo le voy a sacar a una cartulina o cartón dúplex una ventaja de 2 centímetros por todos los lados. Entonces mi cartulina mide 17 de altura por 26.5 de ancho. Listo. ¿Qué herramientas necesito? Voy a necesitar un curvígrafo, pero si no tienen, con una moneda lo pueden hacer. O el compás. Vamos a trabajar, tengo diferentes reglas metálicas, siempre corto con regla metálica, con mi cuchilla o un cúter exacto es ideal para nosotros desarrollar moldería. Fundamental, una escuadra, en este caso yo tengo una de 60 grados y mide 32 centímetros de largo, y el punzón para demarcar las líneas de referencia. Miren, trabajamos también con un portaminas y yo voy a tener muy en cuenta cuál sería el ancho de los herrajes que voy a usar según, digamos, el molde que necesito. En este caso sería para las chapetas o para las correas. La medida del herraje, este sería un mosquetón. El paso es la medida interna en este lado. Bueno, voy a comenzar entonces a desarrollar los moldes. El primer molde lo vamos a llamar molde patrón. Este molde es el que me dice cuáles son las medidas de mi bolso, tanto para el fondo como para el portacierres. Voy a sacar la mitad de la medida de la cartulina. Entonces yo lo que hago es hacer un pequeño pellizquito en la cartulina en ambas partes. Y con mi cúter exacto y la regla metálica, usando la cuchilla al revés, miren que yo tomo la cuchilla al revés, voy a trazar una línea y esta línea la vamos a llamar incisión. ¿Para qué es la incisión? Para que la cartulina me doble perfectamente y no se me mueva cuando yo voy a empezar a trabajar en la moldería. Listo. Entonces ahora lo más recto que tengo es el centro de mi cartulina donde tengo la incisión, y sobre ella vamos a trabajar con la escuadra. Entonces vamos a hacer una técnica que se llama escuadrar. ¿Qué es escuadrar? Alinear y emparejar. Y la forma de hacerlo es esta. Alineo a 90 grados, miren, sobre la incisión, ni más adentro ni más afuera de la incisión, sino a ras, para poder emparejar en la parte superior. Listo. Yo voy a trazar una línea y voy a cortar con mi regla metálica. Vamos a emparejar la parte superior. No tengan miedo de cortar, que por eso aumentamos 4 centímetros para poder equivocarnos y que no nos quede cortica la cartulina, para poder hacer los aumentos de armado. Entonces en este caso ya lo más recto que tengo es el centro, y en la parte superior donde acabo de cortar para poder alinear las dos partes de la cartulina. En la moldería trabajamos siempre desde la mitad, desde los centros.
Entonces todo lo que hago en este lado se refleja en la parte de atrás. Ahora voy a tomar la medida del molde completo. Entonces para hacer costura vamos a aumentar 8 milímetros. Recuerden que 8 milímetros en la regla son 8 líneas. Listo. Marco los 8. Voy a marcar a partir de los 8 los 13 centímetros de altura, que es la medida real del bolso, y voy a aumentarle otros 8 milímetros que son para costura. Con mi regla voy a hacer el ángulo de 90, alineándola sobre la incisión. Miren, aquí lo que me está dando es un ángulo de 90 grados perfecto para que yo pueda marcar. Listo, ya marqué 8 milímetros más 13 más 8. Ahora sí voy a cortar. Ya corté, entonces ya tengo la altura con las medidas de costura. Ahora voy a buscar el largo del bolso. Listo, el largo del bolso, entonces en un principio el largo es de 22.5 sin aumentos y le vamos a hacer los aumentos. Voy a sacar el centro de la cartulina por el otro lado. Y voy a hacer lo mismo, una incisión. Con la cuchilla al revés. ¿Por qué? Porque yo voy a haceros un corte leve sin cortar, sin romper la cartulina. Es simplemente para poder doblar y que me quede bien. Ahora vamos a sacar el ancho del bolso. Dijimos que era 22.5, yo estaba midiendo con esto. Y la mitad de 22.5 serían 11.25 milímetros. Aquí vamos a jugar que esté entre 2.5, listo. Miren. A esa media le voy a aumentar 8 milímetros. Y ya puedo usar esta parte que está totalmente recta para poder posicionar la regla, la escuadra y hacer el ángulo de 90 grados. Entonces así nos queda pues entonces el molde. Vamos a sacar entonces el largo del molde, a cortar el excedente de la cartulina. Por eso es que siempre dejamos 4 centímetros. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué es el punzón? Bueno, el punzón es para marcar los puntos de intersección o puntos de armado. Acá los estoy marcando para reflejar estas mismas líneas
al otro lado del molde. Es importante siempre hacerlo a ambos lados. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a empezar a cortar el material, tener en cuenta estos aumentos para qué son. Listo. Este aumento es de costura perdida y es de 8 milímetros por todos los lados. Listo. Ahora vamos a hacer la curva que tiene, digamos, en las puntas para poder suavizarlas. La curva tiene un radio de 1 centímetro. Voy a abrir mi compás, lo mido a 1 centímetro exacto. Y voy a poner el punzón que tiene el compás aquí en todo este vértice y voy a marcar el centímetro, tanto a este lado como a este lado. Luego me voy a parar ahí en cada uno de los puntos y voy a hacer una cruz. Esa cruz lo que me está diciendo es que en ese punto de intersección voy a trazar la curva. Listo. Voy a trazar esa curva. Luego me paro en la curva para trazar el aumento con la misma curva. Miren, entonces así me va quedando. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Un centímetro a ambos lados. Luego voy a poner mi compás sobre esa marcación para hacer una pequeña cruz y luego me paro ahí. Si no tienen el compás, lo pueden hacer con una moneda. Miden 1 centímetro a cada lado y algo que sea redondo, que le dé la curva. Entonces ahí ya me quedan las dos partes con las curvas. Voy a cortar el excedente de la cartulina. Y voy a borrar esta línea. Para no confundirme. Entonces así me queda. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? A marcar el molde, preferiblemente con lapicero, con uno que sirva. Y lo vamos a llamar molde patrón. Molde patrón. Este molde hace también de cuerpo. Entonces sería molde patrón, cuerpo, delantero y posterior. Este molde lo vamos a cortar 2 por 1 seda y 1 por 1 cuero. ¿Por qué? Porque es diferente en el delantero. El delantero se divide con un bolsillo. 2 veces en seda y 1 vez en cuero. Listo. Ahora, ¿cuáles son las medidas reales del molde? Yo ahorita les hablo de las medidas reales del bolso. Estas son las medidas reales del molde. Medía 23 centímetros, 22.5. Ahora va a medir 24.1. Por
14.7, 14.6 centímetros. Siempre voy a medir con la misma regla, yo estoy midiendo con esta. Entonces estas serían las medidas y vamos a ponerlo que este es el molde número 1. Listo. Aquí podemos poner que tiene un radio de 1. Entonces ya sabemos que todos los radios son de 1 centímetro y tiene costura perdida por todo alrededor de 8 milímetros. Vamos a hacer los rayadores. ¿Qué son los rayadores? Los que me muestran cuáles son las piezas que vienen, digamos, por fuera o por dentro del bolso. Voy a hacer los rayadores para ubicar el bolsillo. En el bolso, entonces yo decido si quiero que sea a la mitad, un poco más arriba o un poco más abajo de la mitad. Yo voy a tomar esta medida que sea de 8 centímetros. Quiero que mi bolsillo tenga una altura de 8 centímetros y que pase la mitad del molde, ¿cierto? Si yo veo la mitad, va a subir un poquito más, o sea, va a subir 2 centímetros. Listo. Entonces yo voy a trazar una línea de 8 centímetros de altura de abajo hacia arriba. Miren, entonces voy a hacer lo mismo con el punzón. La marco y ya me quedó entonces mi línea. Voy a hacer el rayador. ¿Qué es el rayador? Entonces voy a hacer unas pequeñas aberturas o calados para poderlo luego hacer en el molde. Por eso se llama molde patrón, porque a esto le vamos a sacar otros moldes. Hago unas pequeñas aberturas. Miren, aquí hice 3 aberturas con la cuchilla de aproximadamente 2 milímetros de ancho para poder marcar esa línea y hacerlo en otra cartulina para sacar el bolsillo y la parte superior del delantero. El otro rayador que vamos a hacer es el del espaldar, donde tiene la caja cierre. Esta caja cierre mide 18 centímetros de largo y de altura mide 4 centímetros. Voy a medir a partir de qué línea yo lo quiero hacer. Como es un bolso pequeño, lo hice a partir de 2 centímetros desde la línea de armado. Entonces voy a marcar 2 centímetros desde la línea de armado hacia abajo. Y voy a empezar a sacar el rayador de la caja cierre. La cierre mide 18 centímetros de largo. Como la cartulina está doblada, entonces la mitad de 18 son 9 centímetros. Siempre alineando la escuadra en la incisión, 9 centímetros y marco 4 centímetros y medio hacia abajo. Listo, ahí me da mi caja cierre. Con el punzón marco
las líneas de intersección para poderlo trazar al otro lado. Ahora voy a hacer en todo el centro de la caja cierre la abertura donde viene la cremallera. Les voy a explicar algo con respecto a eso. Y es que para nosotros poder hacer esa abertura debemos tener en cuenta qué tamaño es mi cremallera. Porque los dientes de la cremallera vienen por números. Hay cremalleras de 3, número 3, número 4, número 5, número 6. La más común para hacer en las cajas cierres es la número 3 y la número 4. Yo usé la número 4 y el ancho de la cremallera es diferente. Entonces todo depende de la cremallera que ustedes tengan. La más común también que se consigue es la número 3, que es la más pequeña, y la número 6, que es para la parte externa. Para la cremallera número 4 es un poco más escasa. Vamos entonces a tomar la medida para saber de qué abertura vamos a hacerlo. Ustedes lo van a hacer según la cremallera que tengan, listo. Entonces miren, las cremalleras tienen unas líneas guías. Esas líneas guías son para nosotros saber a qué distancia voy a pegar o voy a armar el bolso, por ejemplo en este caso, en la caja cierre. Yo normalmente siempre utilizo la primera línea guía para poder sobre esa línea montar, a partir de ahí, montar la caja cierre. ¿Cuál sería la medida de esa línea? Yo la voy a tomar por el revés. Esa medida es de 1 centímetro, punto 1, 11 milímetros, en el cierre número 4. Ahora miremos en la cremallera número 6. A partir de esa línea guía son 1,5 centímetros, o sea 15 milímetros. Entonces quiero que vean muy bien esas líneas guías. Con este punzón de pronto se ve mejor. Que miren a partir de este lado y a partir de este lado. Yo voy a hacerlo con la cremallera número 6. Entonces la abertura debe ser de 1,5 centímetros, de 15 milímetros. Voy a sacar la mitad de la caja cierre aquí en el rallador y voy a dejar un espacio de 1,5 centímetros. Marco la mitad de la caja cierre y voy a medir 7,5 milímetros a cada lado. Para esta caja cierre, entonces voy a hacer un espacio de 1,5 centímetros también para la cajita. Listo, ahí voy a marcar con el punzón.
y voy a cortar para hacer los ralladores. Entonces miren que ya hice el rallador. Voy a hacer el de la parte externa de la caja cierre. Listo. Entonces ya tengo este rallador también. Ahora sí voy a comenzar a hacer los dos moldes, tanto de la parte superior como de la parte del bolsillo, y aparte voy a hacer el de la caja cierre. Entonces son 3 moldes que vienen en el cuerpo del bolso, unos en el espaldar y otros en el delantero. Para el molde del bolsillo delantero, entonces lo que hago es tener en cuenta también los ralladores para sacarle los 2 centímetros a cada lado de ventaja a la cartulina. Ya la tengo, escuadré y saqué la incisión. Entonces medí 8 milímetros, la medida del bolsillo que son 8 centímetros más 8 milímetros que son la parte de abajo de la costura perdida. Corto el excedente de cartulina. Y voy a sacar el ancho, que sería la misma medida del molde patrón. Y aquí lo que puedo hacer es, en la incisión calco la parte de afuera con la curva para poder cortar. En la parte superior dobla 8 milímetros y en la parte inferior costura perdida. Igual que en el lateral. Entonces aquí voy a marcar los 8 milímetros de las ventajas que el molde patrón ya lo tenía. Entonces este sería el segundo molde. Vamos a marcarlo y se llama bolsillo delantero. Este se corta en cuero 1 por 1 y se corta en seda 1 por 1. Bueno, la medida real
total del molde entonces va a quedar de 9.7 de altura por 12.1 centímetros. Entonces este sería el molde número 2. Vamos a hacer el tercer molde, que es el molde en la parte superior del delantero. Y lo vamos a hacer a partir del rayador del molde hacia arriba para sacar la cartulina también y escuadrarla. Tengo un trozo de cartulina más grande de 2 centímetros por todos los lados para poderlo hacer y voy a escuadrar. Voy a omitir en el resto de los moldes cómo es que se saca la incisión, porque ya en cada uno de los moldes, todos los moldes se deben hacer de esta misma forma. Entonces no hay excepción para no escuadrar y que cada molde nos quede parejito por todos los lados. La medida entonces del molde es de 5 centímetros, 4.9. Entonces vamos a medir esa parte sin tener, digamos, en cuenta la medida de costura para podérsela hacer hacia abajo. El molde va a entrar hacia abajo 1 centímetro, listo. Entonces en la parte superior 8 milímetros de costura perdida. Y en la parte de abajo 1 centímetro, que es lo que va a entrar el molde al corte. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente marcar el total . En la parte de abajo, bueno, en la parte de arriba marcamos. Milímetros costura perdida, y abajo es al corte. Listo. En los laterales mide el mismo ancho también de esta pieza, entonces en este caso acá la podría calcar desde que esté escuadrada.
Este sería entonces el molde número 3 y este sería en la parte superior delantero. Este es 1x1 cuero y las medidas son 6.7 por 12.1 centímetros. Ya tenemos el molde número 3. El molde número 4 entonces sería la caja cierre. Para desarrollar el molde de la caja cierre voy a hacer los mismos pasos para escuadrar. Listo, entonces voy a comenzar a sacar el centro con un pequeño pellizco en la cartulina para sacar la incisión. Con la cuchilla al revés y doblo, emparejo, o sea, vamos a escuadrar primero. Ahora voy a medir con el molde en patrón así doblado y voy a poner sobre la línea recta donde viene mi caja cierre completa, alineando la cartulina. Marqué los piquetes con el punzón corto el excedente de cartulina. Entonces esta es la caja cierre. Hay muchos diseños con todas las puntas
curvas, entonces ustedes pueden hacer la que quieran y del tamaño que ustedes consideren que le puede caer a uno la mano para guardar como objetos pequeños. Este molde lo voy a marcar, caja cierre, y vamos a cortar uno por uno cuero. Voy a medir la caja cierre, ¿para qué? Para poder sacar el bolsillo interno, o sea, el forro de la caja cierre. Yo voy a tener en cuenta la parte interna de la caja cierre para poder sacar este molde. Este molde tiene que ver también con la altura que tiene la caja cierre en el bolso y la altura del bolso como tal. Como este es un bolso pequeño, pues el bolsillo no es muy grande. Sí tenemos que tener en cuenta, entonces, voy a medir primero el largo, serían 14 centímetros. A esa medida, para sacar la cartulina, le vamos a dar los 2 centímetros a cada lado. O sea que quedaría de 18 centímetros por la altura. Y la altura la vamos a medir a partir del rayador interno de la caja cierre. Listo, de esta parte. A partir de ahí yo voy a medir 7 centímetros. Esto mide aproximadamente 8 centímetros de altura hasta la costura perdida, pero lo voy a dejar un poquito más arriba, entonces le voy a dar 7 centímetros. A esos 7 centímetros lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque el bolsillo normalmente dobla de esta manera, listo, para no hacer costuras en la parte de abajo, los bolsillos doblan, entonces sería la altura 14, pero en la cartulina le voy a dar 18 centímetros, entonces para que lo tengamos en cuenta, entonces voy a escuadrar. Para las ventajas voy a tomar 1 centímetro para los forros. Listo, entonces voy a marcar 1 centímetro. Entonces la altura serían 14 centímetros. Y otro centímetro en la parte de abajo.
digamos, la forma del bolsillo con unos aumentos de 1 centímetro de costura. Costura 1 centímetro. Y también en los laterales. 1 centímetro. Listo, entonces miren que el bolsillo lo que hace es doblarse en la mitad para poderse armar en la caja cierre. Este sería el molde número 4. Número 5. Bolsillo interno. Este sería 1 por 1 seda. De patrón, que es el que me da las medidas del giro. Yo voy a hacer un piquete en un lateral para tener en cuenta a partir de qué lado voy a hacer el cierre. Listo. Yo desde qué punto quiero que el cierre me llegue, hasta qué punto. En este caso hice un piquete 1 centímetro más arriba del bolsillo. Si lo quieren alinear con el bolsillo, perfecto, queda muy bien con el corte. Yo lo hice 1 centímetro más arriba y esta es la parte del portacierres y del piquete. Al piquete de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo se llama el fuelle, también se le llama falso, o depende si nosotros lo vamos a hacer con corte en la parte de los laterales, que se unen los laterales con la base, entonces sería lateral y base, pero sería otro molde, pues sería 2 moldes aparte. Yo voy a hacer el fuelle completo de piquete a piquete. Hay 2 formas de medirlo y se las voy a enseñar las 2 formas. Listo. Lo primero que vamos a necesitar es la cinta métrica, el metro de la casa. Tengo una cinta métrica y con esta cinta métrica voy a medir el giro de mi bolso. Miren, voy a alinear el metro con la cartulina y voy a darle una vuelta en la curva sosteniendo el metro con el punzón y voy haciendo el giro. Ni antes ni después de la cartulina, sino que tiene que estar alineado, o sea, al ras. Hasta la mitad. Este giro me mide 20.8 centímetros. ¿Cuál es la medida que les da a ustedes? Depende de donde ustedes pongan el piquete. 20.8. Les voy a enseñar la otra forma de hacerlo. Esa es una forma de yo medir el fuelle y se hace exactamente igual en la parte superior, que sería el portacierres. La otra forma es que yo, por ejemplo, en esta tabla de corte tiene unos centímetros, no es muy exacta. De corte voy a empezar a voltear la cartulina. Con el punzón siempre debo apoyarme del punzón y que me quede siempre por el bordecito de la línea. Miren, yo le voy dando vuelta y me ayudo con el punzón a sostener la cartulina. Aquí me dio esta medida, voy a medirlo con la regla. Yo lo hice a partir del 0 y ahí me dio 20.8 centímetros. Listo. 20.8 es la medida del giro, es igual. Se mide exactamente igual en la parte superior. Entonces, como yo ya sé que eso me mide 20.8, la mitad voy a multiplicarlo por 2 porque como yo lo voy a sacar completo, esa medida sería... Bueno, entonces voy a recortar un trozo de cartulina para empezar a hacer el fuelle.
El fuelle entonces mide completamente 41.6 centímetros. Voy a sacar un trozo de cartulina con 4 centímetros de más de largo y el ancho va a ser 10 centímetros. Listo, entonces vamos a sacar una cartulina de 14 por 45.6, 45.5. Dobla 8 milímetros. Esta pieza del fuelle dobla y monta sobre el portacierres. El portacierres lo que hace es recibirlo, este monta y debe doblar. Ahora vamos a sacar el ancho. Vamos a medir 8 milímetros de costura y el ancho son 10 centímetros y otros 8 milímetros de costura. Para hacer el portacierres voy a tomar la medida desde el piquete hasta el otro piquete, igual que hicimos en la parte de abajo del fuelle. Con la cinta métrica vamos a medir con el punzón desde el piquete hacia arriba, a ras, para tomar esa medida exacta. Y luego vamos a añadirle las ventajas de armado. Esta medida me da 15.8 centímetros hasta la mitad. Recuerden que el portacierres viene completo, entonces hay que aumentarle los otros 15.8 centímetros para poder sacar la cartulina. Voy a explicarles cómo voy a sacar entonces la medida del portacierres. También vamos a medir de piquete a piquete, entonces saco una cartulina, sería de piquete a piquete, mide 31.6 y corté una cartulina de 34,5. Listo, para poder hacerle los aumentos y llegar a la medida que es. Aumenté 8 milímetros en la parte superior, donde viene la costura. Y en la parte de abajo, miren, a partir de la línea de armado, medí 5 centímetros. Les voy a explicar, estos 5 centímetros ya van a tener la medida de ventaja. ¿Por qué? Entonces yo rayé aquí en el fuelle para que podamos entender. Miren, voy a poner esta parte así. Recuerden que la distancia, esta sería la medida donde viene la cremallera. Listo, esta sería la medida donde viene la cremallera. Aquí vamos a hacer costura, por eso dice costura perdida. Pero en este caso, como la medida es de 15 milímetros, o sea 1,5 centímetros, la medida del portacierres es la mitad de la medida del fuelle. Esto mide 10 centímetros en total, entonces yo a partir de la línea de costura medí 5 centímetros. ¿Para qué? Para que me quede 8 milímetros o 7 milímetros para yo poder doblar. ¿Sí ven? Entonces miren la forma en que se hace esa medida, que es la mitad de la medida del fuelle, el ancho, y esa medida ya viene incluida la parte donde doblamos para pegar la cremallera. Aquí dobla 75 milímetros. Acuérdense que la mitad de la cremallera son 75 milímetros. Y el largo ya me lo da, pues, la medida que les dije ahorita, 31.6 centímetros.
la mitad de 31 es 15.8. Entonces voy a marcar aquí 15.8 y a este sí le voy a hacer aumento de 8 milímetros. Cortamos el excedente. Y miren que ya me quedan los dos moldes. Entonces este sería el fuelle y el portacierres. El portacierres es 2x1 cuero y el fuelle es 1x1. Este es 1x1 cuero, 1x1 seda. Y en este también 2x1 seda.